Vamos a ver qué es lo que Dios tiene para nosotros hoy en esta mañana. Yo quiero hablarte de algunos puntos muy importantes. Yo quiero irme a unos puntos muy importantes de lo que es la iglesia, la iglesia de poder, ¿verdad? Hemos estado hablando, escuchado mensajes de poder, de hombres que estaban dispuestos a pararse ahí en la brecha, hombres que no hubo que se pararan en la brecha, pero escuchamos la palabra de nuestro hermano Aldo, de esos hombres que están dispuestos a pararse ahí en la brecha. Hablamos también de los valientes de David. Nuestro pastor nos compartió acerca de estos hombres aguerridos, hombres aferrados a lo que Dios les había dicho, les había prometido, su confianza, una dependencia totalmente de Dios. Yo quiero hablarte hoy también acerca de esos hombres que tristemente, ¿verdad?, están, ahora sí como dicen por ahí, en peligro de extinción, ¿verdad? De una iglesia poderosa, de una iglesia fuerte, firme, porque vemos por ahí congresos, vemos en el internet muchas cosas, pero realmente no hay realmente el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y el evangelio de nuestro Señor Jesucristo es solamente para valientes, para hombres aguerridos, hombres valientes, hombres que están dispuestos a dar su vida, hombres que están dispuestos a todo. Y yo voy a hablar de estos valientes hoy, de los valientes de la primera iglesia primitiva, de la iglesia de los Hechos. Esos hombres eran unos valientes que estaban dispuestos a entregar su vida por Cristo. Y yo que voy a hablar de esos valientes hoy en esta tarde, de una iglesia valiente, de una iglesia poderosa, de una iglesia que se mantuvo firme, que se paró en una brecha, de esos hombres que nos hablaba ahí en el profeta Ezequiel. De esos hombres te voy a hablar hoy, de esos hombres que somos tú y yo, que somos la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, hombres valientes, hombres aguerridos, hombres aferrados a la promesa, a la palabra de Dios, al evangelio de Cristo. Y yo te voy a hablar de esto. Yo no te voy a hablar otra cosa más que de esa iglesia y de Cristo, de la base, del fundamento del evangelio, que es el evangelio de Cristo. Y vamos a y te voy a hablar varios puntos de esta iglesia, cómo era la iglesia, por qué era una iglesia poderosa, por qué era una iglesia que se mantenía firme, por qué no era una iglesia que se frenaba, que era una iglesia que claudicaba, sino una iglesia que se mantenía en avance constantemente, una iglesia en poder. Y vamos a ver varias características, el por qué. ¿Ok? ¿Estamos listos? Sí. Vamos rápidamente, porque ya estoy así ganoso, así bien con todo. Y vamos a ir al libro de los Hechos, por favor. A mí me encanta hablar mucho de estos varones. El libro de los Hechos, en el capítulo 2, versículo 1, el primer punto, la característica de una iglesia poderosa, de una iglesia de valientes, de una iglesia que se levantaba y se mantenía firme a pelear esas batallas del diario, de la vida diaria. Es una iglesia que se mantenía, dice aquí, y cuando llegó el día del Pentecostés, el versículo 1, capítulo 2, dice, estaban todos, ¿cómo dice que estaban todos? Unánimes juntos. Una iglesia que se mantenía unánimes. ¿Qué es unánimes? Unidos, que estaban en unidad. Por eso yo siempre digo, hermanos, no dejen de congregarse. No dejen de congregarse. ¿Por qué? Porque aquí nos fortalecemos unos a otros. Estamos unánimes. Nos fortalecemos. Nos levantamos. Cuando alguien está caído, nos levantamos. Cuando alguien está débil, a fortalecerlo, hermano. Entonces por eso yo siempre digo, hay de aquel del cristiano que se aleja, hay de aquel del cristiano que se aparta, hay de aquel cristiano solo. ¿Por qué? Porque aquí la iglesia primitiva dice que estaban todos unánimes.
en unidad, en un sentir. Estaban todos unánimes. Una iglesia que estaban unánimes. Y vamos a seguir leyendo. Dice, de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, y sentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces era una iglesia que se mantenían unánimes, firmes, que se mantenían siempre perseverando. Era una iglesia que estaba unida. Era una iglesia unida. Nosotros terminamos un estudio con los jóvenes, y nos habla acerca de esto, de la unidad. De la unidad. Y hablábamos del vernos como familia unida. Sí, hay roces, a veces hay problemas entre nosotros, pero tenemos que mantenernos unidos. La familia así se mantiene. La familia, a veces, yo me acuerdo de mis hermanos que a veces yo me ponía ropa de mi hermano y era el peleadero siempre, pero siempre unánime, siempre juntos, siempre unidos. Había disgustos, había molestia, pero siempre estábamos unidos. Había un problema, una situación difícil, y estábamos apoyándonos. Hasta la fecha, yo con mi hermano soy inseparable de mi hermano, siempre estoy con él, al pendiente de él, qué se le ofrece, qué necesita, orar por él. O sea, siempre es así, la familia así somos, la iglesia así deberíamos de ser, hermanos. Por eso te digo, ahorita podemos ver iglesias llenas, congregaciones llenas, megacongregaciones, pero hay totalmente desunidad en las iglesias. Puedes ver una mega iglesia y no sabes ni quién es fulano de tal, ni quién es él. Lo conoces porque lo ves aquí cantando, porque lo ves predicando, o porque te recibe en la puerta y empiezas a ubicar a la gente, pero no sabes ni quién es, ni cómo se llama, ni a qué se dedica, si tiene problemas, no sabes nada de las personas. Entonces lo importante es mantenernos en unidad. Una iglesia era una iglesia llena de poder. Vino el Espíritu Santo sobre ellos, la promesa, estuvieron firmes, permaneciendo unánimes, juntos. Y vino la promesa que el Señor Jesucristo les había dicho: y recibiréis poder. Y vino el Espíritu Santo, vino el poder de Dios sobre ellos. Pero la clave fue que se mantuvieron firmes, unánimes, unidos, en unidad, en un sentir. Esa fue la oración que el Señor Jesús hizo por sus discípulos, ¿sí se acuerdan? Que se mantuvieran unánimes, que se mantuvieran en un sentir, en unidad. Y vino la promesa de parte de Dios y recibieron el poder. La palabra que les dio poder para testificar de aquel que les había dado la promesa, de Cristo, de la obra de Cristo, de los dichos de Cristo, pero con poder, con autoridad. Entonces es una iglesia valiente, mis hermanos. Una iglesia valiente es aquella iglesia que se mantiene unida. No es de que yo ya me voy porque aquí no me pareció esto, ya me voy porque me hicieron mal la cara, o porque, no sé, y a veces nos vamos así a pelear las batallas solos, y no, las batallas no las vas a ganar solo, mi hermano. Necesitamos la familia, necesitamos la unidad, necesitamos estar juntos, unánimes. Una iglesia llena del Espíritu Santo. Una iglesia llena del Espíritu Santo, de poder, de autoridad, no de emociones. Ellos no se movían por emociones. Estaban pasando situaciones difíciles la iglesia primitiva. Imagínate si esa iglesia se hubiera movido por emociones, mis hermanos. ¿Hubiera permanecido esa iglesia? No. Claro que no. Y actualmente así estamos varios de nosotros, mis hermanos. Nos movemos conforme a nuestras emociones, conforme a nuestros sentimientos. ¿Sabes qué? Hoy me siento deprimido y no voy a ir a la iglesia, mejor me quedo aquí. Hoy ando demasiado alegre para ir a la iglesia. O sea, siempre le buscamos, ¿verdad? Siempre le buscamos pretextos. Una iglesia firme,
con autoridad, con poder, con el Espíritu Santo, con la llenura del Espíritu Santo para hablar y testificar de Cristo. Una iglesia valiente. No peleamos ni en nuestro poder, en nuestras fuerzas, ni en nuestras emociones, sino con el poder del Espíritu Santo, como lo hizo esta iglesia. Ellos testificaron con el poder del Espíritu Santo. Se levantaron y hablaron con denuedo. Hablaron con denuedo, con pasión, como actualmente ya no se hace, mis hermanos. Nos hemos olvidado de nuestros inicios, de la iglesia primitiva, de una iglesia de poder, de una iglesia de valientes. Hay mucho, yo me acuerdo hace años, así se movía, no la iglesia, ¿verdad? Porque la iglesia siempre se ha movido en el poder del Espíritu Santo, pero hubo corrientes doctrinales que era pura emoción y el templadero y puras manifestaciones que la palabra de Dios no lo dice. Aquí dice que recibiréis el poder, ¿para qué? Para testificar de quién. Dice, y me seréis testigos. Para testificar de Cristo. Lo podemos ver aquí, cómo testificaron ellos con poder. No fue una emoción, no fue algo que de repente trajeron de por ahí y se quedó de moda y es que aquí tú no haces esto, entonces no tienes el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se manifestaba porque testificaban con autoridad y con poder. La iglesia primitiva tenía eso, mis hermanos. Una iglesia con poder. Una iglesia que tenía que ver con la vida eterna. Testificabas de Cristo, hablabas de vida eterna. Testificabas de Cristo, hablabas del Evangelio, mis hermanos. Había una carga por las almas, no por número. Lo importante eran las almas. Ellos entendieron que lo importante era lo que el Señor Jesús les había dejado, la gran comisión, las almas. ¿Tú has ido a evangelizar por ahí? ¿Alguien ha salido a evangelizar? Y te reciben con flores, ¿verdad? No. Entonces yo no sé qué evangelio estoy llevando yo. O sea, ¿cómo te reciben? A mí me han cerrado la puerta en la cara. Amigos que me decían que yo era parte de su familia, mis hermanos. Que me querían y que me amaban como su familia. Es más, yo me quedaba a dormir en la casa de ellos. Pero cuando les hablaba del evangelio, ¿sabes qué? Un día me dijeron, y no vuelvas. Ni modo, se lo perdieron. Pero no me quedé callado. Que me corrieron, pero les hablé de Cristo. La pasión por las almas, mis hermanos. Ahorita se ve pasión por muchas cosas dentro de las iglesias, pero se ha olvidado la pasión por las almas. Se ha olvidado la pasión por las almas. Puedes ver en las iglesias hombres apasionados por muchas cosas, pero menos por las almas. Por lo que el Señor Jesús dio su vida. Su pasión fue las almas. Entregó su vida en una cruz, en un madero, fue colgado en un madero. Entregó su vida. Una pasión, un amor por los pecadores, por ti y por mí. ¿Quiénes éramos tú y yo? Y sin embargo Jesús dijo, va mi vida por ellos, mi sangre preciosa por ellos. Pasión, mis hermanos. Nosotros nos hemos alejado totalmente de esa pasión que el Señor Jesús nos demostró, nos enseñó ahí en la cruz. Pasión por las almas. Esta iglesia era una iglesia apasionada por las almas. Una pasión por las almas, una pasión por predicar de Cristo. Vamos, acompáñame por favor
favor aquí adelantito, Hechos 5:28, por favor. Fíjate lo que dice aquí, dice, diciendo, no os mandamos estrictamente que no enseñéis en ese nombre. ¿En qué nombre? En el nombre de Jesús. Y ahora habéis llenado ¿a qué? A Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. O sea, una pasión por las almas. Eso les prohibieron que predicaran de Cristo. ¿Y qué hicieron? Llenaron la ciudad, una ciudad entera del Evangelio de Jesús, de las palabras, de los dichos de Jesús y de la obra de Jesús. Y eso no dejaron a nadie sin compartir la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Lo que Él hizo. Pasión. Se los prohibieron. Mas sin embargo, ellos no hicieron caso. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó Jesús, a quien vosotros matáis colgándole de un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos y de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Y dice, y ellos oyendo esto se enfurecían y querían matarlos. Fíjate nada más. Querían matarlos, pero ellos, dice, es mejor obedecer a Dios que a los hombres. Y es mejor morir en las manos de los hombres que en las manos de un Dios vivo. Cuando el Señor les dijo, prediquen el Evangelio, o sea, una pasión que iba su vida de por medio, pero no se quedaron callados. Hombres valientes, hombres aferrados, aguerridos por el Evangelio de Cristo. Una iglesia modelo para estos tiempos. O sea, es una iglesia que la podemos ver, cómo eran esos hombres, cómo era Pedro, o sea, que se levantaba y con esa voz. Imagínate la voz de Pedro cuando les dice, hey, varones israelitas. Imagínense cuando les habló y les testificó de Cristo. Dice que se compugieron en su corazón. Su corazón se quebró. Y les dijo, ¿qué haremos? Y él les dijo, crean y arrepiéntanse. Crean. ¿En quién? De quien les estaba hablando, de Cristo. Y arrepiéntanse ¿de qué? De sus pecados. Cambien su manera de vivir, cambien su manera de pensar, cambien el camino hacia donde van en el camino de la perdición, vénganse al camino de la salvación, que es Cristo Jesús. Y Él les habló y les testificó. Y la iglesia primitiva vieron cómo Pedro levantó su voz. El ejemplo que les dio Pedro para predicar de Cristo. Es una iglesia modelo para estos tiempos. Una iglesia que ahorita está llena de un montón de cosas, menos de Cristo, del Evangelio. Iglesias que se han hecho al modelo del mundo y no al modelo de Cristo. Atracciones, cosas novedosas, cosas atractivas dentro de la iglesia. Cosas más atractivas que el Evangelio habrá. Pues esas cosas se están metiendo dentro de la iglesia. ¿Tú sabías que la forma de actuar del enemigo no es división? Porque cuando dividían la iglesia, ¿qué pasaba? Se multiplicaba. Cuando les prohibían, ¿qué pasaba? Predicaban más. Era una sacudida que les daban para sacarlos de la comodidad. A veces es necesario que nos den una sacudidita
para salir de nuestra comodidad, para salir de nuestra iglesia Starbucks, de que todo pides al momento, quieres que te lo den. Hemos querido convertir la iglesia como en un horno de microondas, ¿no? Que metes tu petición y al instante quieres que te sucedan las cosas. ¿Por qué? Porque no estamos dispuestos a pagar un precio, a salir de la comodidad, a pelear, a luchar, a mantenernos firmes, a mantenernos en oración, como lo decía esta iglesia. Una iglesia que se mantenía en oración, una iglesia que dependía de su relación con Dios. El Señor Jesús les enseñó a orar, ¿sí o no? Y les dio una identidad. ¿Cómo les dijo que oraran? Padre nuestro. Que oran a ese Dios, a ese Jehová de los ejércitos, a ese Dios poderoso, a ese Dios omnipotente, ese Dios omnisciente. ¿Saben qué? Ese es su Padre. Y ahora oren así: Padre, ¿qué? Nuestro, que estás en los... Y ese Padre nuestro, de nosotros, tuyo, mío, ¿no es el mismo Dios que hablaban en el Antiguo Testamento? De ese Dios poderoso, de ese Dios temible. Pues a ese Dios, que es nuestro Dios, el Señor Jesús nos enseñó cómo habláramos, cómo dependiéramos de Él. Poderosos en oración, mis hermanos. Mantenernos firmes en oración. Una iglesia que se mantenía firme en oración. Antes de la promesa, ellos ya estaban firmes en oración. Todos los días estaban en oración. Todos los días en oración. Permanecían en oración, en oración, en oración. No dieron marcha atrás. Esa fue su base de ellos. La oración, la unidad, pero también la oración. ¿Quieres ser poderoso en las batallas? ¿Sí? La clave es: conéctate con tu Padre en oración. En oración. Y oración no es llevarle a Dios tu petición ahí como ahorita que viene Navidad, ¿verdad? Que le llevas tu petición ahí como tu lista Santo Claus. Y llegas y le haces una petición sotas a Dios. Pues sí, es una oración, es una relación. Y si sabes que, Señor, ahora me está yendo muy mal, no entiendo. Así como le hablas a tu mejor amigo. Porque así lo hacía Jesús. Oraba con su Padre. ¿Tú cómo hablas con tu Padre? A veces no hablamos con nuestros padres, ¿verdad? Pero es necesario. Por eso dice la palabra de Dios que Él hará volver el corazón de los hijos hacia los padres y de los padres hacia los hijos. Porque es necesario dirigirnos a nuestro Padre también. Y decir: Padre, ahora me está yendo mal. No entiendo qué me está pasando. Señor, ahora háblale como... No entregarle tu lista de peticiones, mis hermanos. Hablar con Él de lo que hay en tu corazón, lo que hay en tu mente, en tus anhelos, en tus sueños, en lo que tú quieres lograr personalmente, pero principalmente lo que quieres lograr para Él. Eso es clave, mis hermanos, en nuestra oración. Porque a veces hacemos una oración, nos convertimos, estamos así, y luego de repente vamos a orar, hermanos, y todos: Señor, te alabo. No, háblale como hablas. Hay que ser genuinos, hay que ser reales en nuestra oración. Okay. Una iglesia poderosa en milagros, en señales y prodigios. Vamos a Hechos 5, 15, 16. Vamos a leer desde el 12, perdón. Dice: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres. Por tanto que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos,
para que al pasar Pedro, al menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos ¿eran qué? Eran sanados. Una iglesia que se mantenía en oración. El ejemplo se los dio nuestro Señor Jesús, ¿sí o no? Dice que los apóstoles no hacían otra cosa más que lo que Jesús les enseñó. Ellos no se sacaron de la manga nada. Jesús se los puso bien práctico, cómo era la vida en Cristo, o sea, cómo tenían que vivir una vida diferente, una vida radical, una vida en dependencia de Dios, en dependencia del Padre. Dice que el Señor Jesús subía muy de madrugada, oscuro todavía. ¿A qué subía? A orar, a relacionarse con el Padre, a platicar. Y cuando bajaba, ¿qué se manifestaba? El poder. Es exactamente lo que está pasando aquí en este pasaje, mis hermanos. ¿Tú quisieras que pasaran cosas así en tu vida que jamás has experimentado? Mantente en oración, como Jesús nos lo enseñó. Y como los apóstoles siguieron el ejemplo de nuestro Señor, de su Maestro. Dice que lo sacaban y que con solo que pasaba la sombra de Pedro eran sanados. Era el poder de Dios en ellos. Ahora, ¿qué está pasando? Yo me pregunto y digo, de veras, a veces yo digo, bueno, si estos hombres hicieron cosas tremendas, nosotros que somos un montón, ¿qué estamos haciendo? Si 12 llenaron una ciudad del Evangelio, digo, ¿y nosotros qué estamos haciendo? ¿Qué hicimos en este año? Estamos terminando un año. ¿A cuántas personas le predicaste de Cristo? Haz un recuento. Y a lo mejor este año ni siquiera a uno le predicaste de Cristo. A lo mejor le hablaste de Dios, pero no le hablaste de Cristo. ¿A cuántas personas les compartimos de Cristo este año? ¿Sabes que por eso no crecemos? A veces nos llenamos mucho de conocimiento, pero nada de sabiduría, porque no lo ponemos en práctica, lo que hemos recibido del Señor Jesús. No lo practicamos. Es como uno que se titula de doctor, pero nunca ha sanado a nadie, ni siquiera de una gripa, porque no ejerce. Ni de caspa. Tenemos que ejercer, mis hermanos. Si somos cristianos, tenemos que ejercer la vida cristiana. Tenemos que ejercer lo que Jesús nos enseñó, lo que Jesús nos dijo que hiciéramos y no hemos hecho durante todo este año. Tenemos que ejercer, tenemos que trabajar, tenemos que echarle ganas, tenemos que volver nuestros ojos hacia lo que está establecido, mis hermanos. No le busquemos cosas nuevas, no busquemos atajos. Buscar. Ellos no hicieron otra cosa más que el ejemplo de Jesús. Tenemos que volver al ejemplo de Jesús, al modelo de la iglesia primitiva, a lo sencillo, a lo práctico. Jesús lo enseña todo bien fácil, bien práctico, bien sencillo, pero nosotros lo convertimos lo sencillo y lo convertimos a algo religioso, algo fanático, algo que no podemos lograr, algo que no podemos hacer. Y Jesús nos lo enseña bien fácil y bien práctico. Ahora, entra a tu aposento, cierra tus puertas con el Padre, y Él lo va a manifestar en público, mis hermanos. Bien sencillo, ¿sí? ¿Es sencillo? Súper sencillo. Llegas a tu cuarto, es más, cierra tus ojos,
ya cerraste tu aposento, ya no te distrajiste de nada. Y entra con el Señor. Y cosas van a suceder. Sucedió a la iglesia primitiva. ¿Por qué no en la actualidad ahora? Tiene que suceder, mis hermanos. Estamos terminando un año. Vamos a empezar otro año. Vamos a echarle con todo, mis hermanos. Es para la gloria de nuestro Señor. ¿Vale la pena o no vale la pena? Claro que vale la pena. Él lo dio todo. ¿Lo merecíamos? No lo merecíamos. Éramos sus enemigos. Y aún así Él entregó su vida por nosotros. Éramos muertos. Él nos dio vida. Estábamos leprosos y Él nos limpió. Estábamos llenos de pecado, lepra. El Señor vino, derramó su sangre y nos limpió. Estábamos muertos en delitos y pecados. Apestábamos a pecado. Y el Señor nos dio vida. ¿Por qué callarnos? Estábamos ciegos, no mirábamos la luz. Cristo, Él nos devolvió la vista a los ciegos, a ti y a mí. Éramos paralíticos, no caminábamos, no avanzábamos. El Señor nos dijo: levántate y anda por donde debes de andar, el camino. ¿Qué tenemos que hacer, mis hermanos? Volver nuevamente. Perseveraban en la doctrina. Hechos 2:42. Dice la palabra de Dios, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Cuál era la doctrina que enseñaban los apóstoles? Jesucristo. La de Cristo. No había más. Y perseveraban en la doctrina de Cristo y en la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan y en las oraciones. Fíjate, dice, y perseveraban. Fíjate en qué cosas perseveraban. En la oración, que es lo que estamos hablando, en la relación con Dios. Cuando pierdes tu relación en tu matrimonio, ¿qué pasa? Tu matrimonio se viene a pique. Cuando no hay comunión, ¿qué pasa en tu matrimonio? Es un caos. Hay divorcio, hay separación. Es lo mismo con nuestra relación con el Señor. Si no oramos, hay un divorcio, mis hermanos. Hay una separación. Entonces dice, perseveraban. Había comunión. El Padre con la iglesia. Había comunión. Había poder. Perseveraban. ¿Qué es perseveraban? Estaban siempre ahí, siempre, no fallaban. Siempre estaban ahí, perseveraban en las buenas y en las no tan buenas, en las malas y en las peores. Pero ahí estaban, con miedo, con temor, con lo que sea, pero ahí estaban, firmes, parados en la brecha, como decía mi hermano Aldo. Parados en la brecha, dando su vida, saliendo de la comodidad, dejando todo por el Señor. Dice que lo vendían todo, y si alguien tenía una necesidad, suplían la necesidad de ellos, de los que tenían necesidad. Estaban todos en común. Lo importante era hacer lo que el Señor Jesús les dijo que hicieran, que permanecieran firmes, en unidad, en oración, y que perseveraran en la doctrina. Fíjate, esto es tremendo. ¿Por qué están pasando tantas cosas en las iglesias? Porque no han permanecido en la doctrina de Cristo. Por eso Pablo le dice a Timoteo, permanece en esto, no te muevas en esto. Lo que te he enseñado, lo que has oído de mí, lo que has visto, no te muevas en esto. La doctrina de Cristo, no te muevas de la doctrina de Cristo. No te muevas de esto. Ideologías humanas, olvídate de las ideologías humanas. De las cosas que motivacionales, olvídate de esto. Olvídate de los principios, de los valores. Sí, qué bueno que hay principios, hay valores,
pero encárgate de esto, de la doctrina de Cristo. No te muevas de esto. No te muevas de esto. Y de aquí no te me muevas, le dice a Timoteo, un joven, pero un joven que vio un ejemplo de su maestro. Por eso dice el autor de los Hebreos que imitemos a nuestros pastores, su fe. Y Pablo y Timoteo no hacía otra cosa más que ver a su pastor, porque su pastor le enseñó. ¿Qué le enseñó? Lo mismo, la doctrina de los apóstoles, la doctrina de Cristo, las enseñanzas, los hechos y la obra de Cristo. Arrepentimiento y perdón de pecados. No les enseñó otra cosa. Arrepiéntanse y crean. Arrepiéntanse de su vana manera de vivir y crean en el Evangelio, crean en Cristo, crean en la obra de Cristo, crean en lo que Cristo hizo en la cruz. Es tremendo. A mí me encanta leer este libro de los hechos. A mí me encanta ver esto. ¿Por qué? Porque me hace volver nuevamente a lo que es, a lo que tiene que ser la iglesia, a lo que debería de ser la iglesia, a mantenernos en la doctrina de Cristo, no movernos en la doctrina de Cristo, no apartarnos, ni poner nuestra mirada, ni prestar oídos a la doctrina de Cristo. Ahorita es bien sutil las enseñanzas que podemos escuchar por ahí. Métete al internet y ves unas cosas que no tienen nada que ver con Cristo. Un amigo mío me mandaba así unos mensajes así de unos videos y me digo, es que no me mandes videos de ese cuate ni cristiano es. No digas eso, que quién sabe qué es un renombrado y no sé qué sea, de Guatemala y no sé dónde sea. Digo, a mí no me interesa ese cuate, porque ese cuate no habla de Cristo, y si no habla de Cristo no me importa. A mí que me hablen de Cristo y bienvenido el Evangelio. Pero si ese cuate no me habla de Cristo ni cristiano es, que van a ir escuchando sus enseñanzas motivacionales y sus enseñanzas ahí que no me van a llevar a ningún lado. Permanece en la doctrina de Cristo, le decía Pablo a Timoteo, y aquí los apóstoles permanecían en la doctrina de Cristo. No había nada más. Había una unidad en la iglesia. Unidad, ya lo vimos ahorita. Algo muy importante, mis hermanos. La gloria de todo lo que suceda en tu vida tiene que ser para Cristo. Sí, porque Dios nos usa. O sea, nosotros no hacemos nada, Él es el que lo hace. Nosotros somos el instrumento y Él es el que hace las cosas. Pero nosotros ni siquiera somos capaces y jamás lo debemos hacer. O sea, ni siquiera tocar un poquito de la gloria de Él, porque de Él es la gloria. Ya ves, no, mi hermano, es que no viste ahora cómo me moví aquí, cómo canté la alabanza y cómo saludé a mi hermano, y cuando llegué yo, en cuanto llegué se sintió la presencia de Dios. Estamos tocando la gloria de Dios, mis hermanos, y es bien sutil, es bien fácil, bien a la ligera tocar la gloria de Dios. Mira aquí en Hechos 3, acompáñame por favor, Hechos 3 del 9 al 12. Dice, y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. ¿De quién está hablando? De un cojo que se encontraba en la Hermosa, ¿verdad? Entonces llegó, vamos a leerlo desde el principio. Dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba la Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos.
Entonces él estuvo atento, esperando recibir algo de ellos. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando, se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, y dando saltos y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llamaba Salomón. Y viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o por piedad hubiéramos hecho andar El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregáis y negáis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad, mas vosotros negasteis al santo justo y pediste que se os diese como homicida. Entonces aquí ya les empieza a hablar de la obra de Jesús, ¿verdad? Pero fíjate lo que dice aquí: y viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o por piedad hubieses hecho andar Entonces él le dice: nosotros no fuimos. ¿Por qué ponen la mirada en nosotros? Nosotros no somos nada. El que hizo la obra es el Señor Jesús. Amén. La gloria y la honra es para Él. Amén. Aquí sucedió un milagro. Pero ellos entendieron que la gloria ellos no eran dignos de recibir la gloria ni la admiración de los hombres. La gloria y la honra era para nuestro Señor Jesús. Y él les dice: ¿ustedes creen que nosotros pudimos haber hecho esto? No. Y les dice: el hombre que ustedes crucificaron, el hombre que ustedes... Está hablando de Cristo. La gloria es para Cristo. La gloria es para nuestro Señor Jesús. Había una gran diferencia, mis hermanos. Una gran diferencia entre la iglesia de Cristo y las demás religiones. Una diferencia totalmente abismal. Actualmente podemos ver y dices: pues es que no hay mucha diferencia. Vas a la iglesia, pague por sufrir. Luego vienes acá y dices: oye, pues es casi igual. Nada más que acá está un brasileño y aquí está un señor grandote de barbón. Y dices: oye, es igual. A mí un día una persona me dijo: oye, ¿ustedes son testigos de Jehová? Y dije: ¿qué pasó? Y es que a veces nosotros sabemos el Evangelio, conocemos, pero a veces nuestra vida da mucho que desear. Fíjate, me confundieron con un testigo de Jehová. ¿Quién sabe por qué? Me ven con mi portafolito y con mi corbatita. Dice: ¿tú eres testigo de Jehová? Le dije: no, soy testigo de Cristo. Dice: ¿qué no es lo mismo? No. Para nada. Pero a lo mejor mi manera de vivir a lo mejor demostró que yo era como un testigo de Jehová. A lo mejor me vieron religioso, a lo mejor me vieron... mis hijas no usan faldotas, entonces no entiendo. Mi esposa. O sea que no vieron diferencia en mí. O sea, qué terrible está esto. Digo: qué terrible. O sea,
Me confundieron con un testigo de Jehová en vez de un discípulo de Cristo. Es terrible. Dije, trágame tierra. De veras, porque a veces no demostramos la diferencia. La iglesia primitiva era algo tremendo. Cuando Pablo estaba huyendo, ¿qué le dijeron? Oye, tú eres de ellos. ¿Por qué? Porque hablaba como ellos, caminaba como ellos, se comportaba como ellos. Entonces tuvo que hacer algo diferente, ¿verdad? Tuvo que hacerse al modelo de ellos para que no hiciera nada. Pero ahora imagínate, con la llenura del Espíritu Santo, había una diferencia abismal, mis hermanos. Y a veces a nosotros nos ven y dicen, no, pues no hay diferencia entre ellos y otro que profesa otra religión, porque no tenemos el poder, porque no tenemos la autoridad, porque no tenemos la palabra, el evangelio morando en nuestros corazones, atesorado en nuestros corazones, y hablamos cada cosa, actuamos como todo mundo, andamos donde todo mundo anda, hacemos lo que todo mundo hace. ¿Por qué? Porque toleramos todo lo que el mundo hace, porque toleramos lo que las demás religiones hacen. Y ellos no lo hacían, mis hermanos. Yo me acuerdo hace muchos años, la persona que decía, soy cristiano, era cristiano. Ahorita no hay diferencia, mis hermanos. El que es cristiano aquí y en China. Y ahorita salimos de aquí y nos hacemos, o sea, ya no hay diferencia. Por cómo vivimos, por cómo aplicamos el evangelio. Mezclamos las cosas, mis hermanos. Mezclamos las cosas del mundo con las cosas sagradas en el evangelio de Cristo. Jesús no hizo ninguna tolerancia. Jesús entregó su vida y le entregó. Jesús dijo, crean y arrepiéntanse. Él no dijo arrepiéntanse poquito. Él dijo arrepiéntanse en totalidad. Toleramos tantas cosas, mis hermanos. Viene diciembre. Imagínate que yo llegue a mi casa con la botella, órale, está. Yo no tomo, ¿verdad? Pero ahí está. Tolerancia. Si soy cristiano, tengo que portarme como un cristiano. O sea, ellos viven de esa manera, es su bronca. Pero yo me voy a mantener firme a vivir como un discípulo de Cristo y buscar el momento de hablarles de Cristo. Aquí Pablo está hablando, ellos les están diciendo. Él le dio la gloria a Cristo. Y después testificó de Cristo. En el 19 dice, así que arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados sus pecados. Él les sigue hablando de Cristo. Él buscó toda oportunidad para hablar de Cristo. Él no toleró las cosas del mundo. Él no mezcló las cosas del mundo con el evangelio. Él fue radical. La iglesia primitiva así era. Había una diferencia abismal. No, es que yo me congrego en tal parte, pero acá también es igual, acá es igual, acá es igual. No. Se ve una iglesia diferente, una iglesia donde te hablan el evangelio, realmente el evangelio. Se ve una iglesia sólida, una iglesia firme. Hay congregaciones, mis hermanos. Yo te digo porque yo vengo de ahí. Yo decía, yo soy cristiano, pero yo no sabía nada de Cristo, mis hermanos. O sea, yo era servidor y era acá. Y de repente, un amigo que aquí se congregaba, me da un discipulado. Y dije, ¿qué me vas a enseñar a mí? Yo soy para enseñarte a ti. Pues yo, fíjate, yo vengo de tal parte. Y cuando me empieza a hablar, el módulo 1, la persona de Jesucristo, no, pues no sabía nada de Cristo. ¿Era cristiano? Pues claro que no. Si no conocía a mi Señor, ¿a quién estaba siguiendo? A un hombre que se paraba ahí, que gritaba y que me emocionaba como gritaba. Pues yo no era cristiano, yo era discípulo de una persona, de un hombre, pero no era discípulo de Cristo, porque no conocía a Cristo.
Y cuando me dieron el módulo 1 dije, wow, tantos años y apenas. Fíjate nada más, qué tremendo. Ellos enseñaban a Cristo y nada más. Cristo, 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 Cristo en todo. Para todo era Cristo. El poder del Espíritu Santo va a hacer que tus palabras sean las palabras de Cristo, mis hermanos. Una iglesia de poder, una iglesia de valientes, una iglesia de aferrados, de aguerridos. Una gran diferencia. Una iglesia de poder. En el libro de Esther hay algo muy importante, unas palabras así bien, que dice que el rey mandó llamar a la esposa para manifestar ¿qué? Su belleza, su gloria, su majestad. ¿Cómo estamos nosotros como iglesia? ¿Estamos manifestando su gloria? ¿Estamos manifestando a Cristo en nuestras vidas? ¿Cómo estamos terminando este año? No hay mezclas, mis hermanos. No hay mezclas. Eso se llama adulterio. ¿Sí sabían? Cuando tú mezclas, digamos, este es un perfume de los originales, de los chidos, de los buenos. Y luego está la mitad ya el perfumito, pero es original. Y luego le metes de los que llenan las botellitas, le rellenas, huele igual, pero ya no es original, ya está adulterado. Actualmente, así, tristemente, así vemos muchas congregaciones con mezclas del mundo hacia la iglesia. Enseñanzas motivacionales para que la gente permanezca. La iglesia primitiva permanecía en la doctrina de Cristo y se mantenía. Actualmente buscamos tantas cosas para que la gente no se nos vaya, para que la gente permanezca. Traemos al predicador, al gran predicador, que quién sabe cómo viva, pero como habla bonito y como te emocionan sus palabras, y estamos creando pulpiteros, ni siquiera pastores, porque el pastor te enseña a que escuches la voz del pastor. Pulpiteros, congregaciones llenas de pulpiteros, de hombres emocionalistas, hombres que te hablan bonito, hombres que te traen valores, que te traen principios. Los valores y los principios te los enseñan hasta en las escuelas, en tus casas. En la iglesia está para hablar el evangelio, que te duela el evangelio y en que te cale el evangelio. Por eso dice que la palabra es como espada de dos filos que penetra. Porque nos duela, es la palabra de Dios. Es lo que me está llevando a vivir una vida al modelo de Cristo. ¿Cómo estamos terminando este año? Como iglesia. Es necesario, mis hermanos, pararnos en la brecha. Es necesario volver a esos principios. Y esos principios no es otra cosa más que los principios que el Señor Jesús nos enseñó. Claro. Ahora, con el poder
quisiera que este año que viene nos levantemos como esa iglesia poderosa, mis hermanos. Que salgamos de la comodidad, que dejémonos de jugar a la iglesita, que dejémonos de niñerías, mis hermanos, que nos paremos en la brecha y que sigamos el ejemplo que nos dejó esta iglesia primitiva, porque no es otra cosa más que el ejemplo que nuestro Señor Jesucristo nos dejó. Padre, te damos gracias hoy en esta tarde, Padre. Gracias, Señor, por esta palabra, Señor, que aunque no nos duela, aunque no nos guste, Señor, y aunque nos duela, es tu palabra, Señor. Y tú quieres que vivamos, Señor, como una iglesia valiente, como una iglesia digna de portar tu evangelio, Señor. Señor, te damos gracias, Señor, y te pedimos por este año, Señor, que está casi a punto de terminar. Gracias te damos, Señor, y aunque no hemos caminado, Señor, como tú quisieras que camináramos, o como tú hubieras querido que camináramos, Señor, te pedimos que nos perdones, Padre, que nos ayudes, Señor, a permanecer firmes en tu evangelio, firmes en unidad, Señor. Danos más pasión, Señor, por las almas, Señor. Danos pasión, Señor, para relacionarnos contigo, Señor, por medio de la oración. No permita, Señor, que nos distraigamos, Señor. No permita, Señor, que mezclemos las cosas del mundo, Señor, con tus enseñanzas, con tus dichos, con tu obra, Señor. Te damos gracias, Señor, hoy en esta tarde. Te pedimos, Señor, que nos lleves con bien, Señor, y que hagas de nosotros, Señor, esos valientes, como Pedro, como Juan, como Pablo, como Timoteo, como esos hombres aguerridos, como esos hombres que dieron su vida por agradarte a ti, Señor. Igualmente como aquellos hombres que fueron capaces de arriesgar su vida, como aquellos valientes de David. Nosotros somos valientes de Cristo y queremos agradarte a ti, Señor. Te damos gracias hoy en esta tarde, en el nombre precioso y en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén.